Bueno, entonces, eh, esta mujer es más bien la iglesia, pero también es la Virgen María. Claro, no hay contradicción en que sea una cosa y la otra. En el Antiguo Testamento con frecuencia se representa a Jerusalén como una mujer embarazada, hija de Sión, hija de Sión, le llaman a Jerusalén. Y porque, bueno, María es la figura de Jerusalén porque Dios se encarnó en su pueblo, en medio de su pueblo. Ya, así dicen varios profetas, entre ellos Sofonías, Zacarías, que Jerusalén está embarazada de Dios, que Dios está en medio de Jerusalén. Y esa realidad de que Dios se encarnó en medio de su pueblo, pues digamos, esa personificación del pueblo pues es María. Está muy, no hay contradicción entre una afirmación y la otra. Bueno, entonces es un gran signo. Aquí están los apuntes para que los que quieran escudriñar más. Luego sigue el texto en el versículo 3, 12, 3. Apareció otra señal, esta sería la segunda. Es que la primera, la segunda y la séptima son las que se les llama señales, pero no se dice una segunda señal, insisto en ello. Otra señal apareció en el cielo. Entonces la primera nada más dura 2 versículos, sí. Bueno, no nada más 2 versículos, porque se va a seguir hablando de esa mujer. Pero aquí se introduce una segunda señal, o en el cielo. Juanito no está ahorita en la contemplación del trono, y los 4 vivientes y los 24 tronos. El cielo como una pantalla, ¿verdad? Ojo, en el cielo aparece en el cielo la mujer, ¿verdad? Pero esta mujer está sobre la tierra, ya lo veremos más adelante. Eh, y luego aquí la segunda señal aparece en el cielo también, ¿verdad? Un gran dragón rojo, con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas en cada cabeza, una en cada cabeza, o sea, 7 cabezas, 10 cuernos y en cada una de sus cabezas una diadema. Eh, la diadema está aquí utilizada peyorativamente porque no llega a corona, es una mala imitación de la corona. Lo que tiene la corona pues, es el rey verdadero. Que tiene una diadema es un falso rey, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con este dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas? Con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se puso de pie frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar al niño en cuanto naciera. Voy a terminar hasta el versículo 6 y luego comento. Dio a luz un varón que va a pastorear a todas las naciones con cetro de hierro. Entonces, esa mujer es la madre del Mesías, de Jesús. El niño fue arrancado de ella para Dios y para su trono. La mujer oyó al desierto, entonces la visión, ¿ven? La señal está en el cielo, pero está en la tierra. ¿Sí? Huyó al desierto en donde tiene preparado por Dios un lugar para ser sustentada ahí 1260 días. Esta es la segunda señal. Vamos a comentarla. Ya comentamos algo de la primera. El gran dragón rojo tiene 7 cabezas. Este, y en cada cabeza una diadema. Entonces se trata de reyes, seguramente, ¿verdad? Reyes o falsos reyes. El cuerno significa poder, fuerza, y 10, pues significa una gran cantidad, ¿no? Una gran cantidad de fuerza que tienen estos reyes o reyesuelos, digamos así. Eh, Ese es el dragón rojo. Con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Aquí no se trata de una catástrofe cósmica
como la que escuchamos de que cayeron la tercera parte de las estrellas y se oscureció el sol no hubo luz en la tierra. No, aquí se trata seguramente de ángeles. Esas estrellas del cielo son ángeles. No está claro el texto, no está claro, pero me parece que es una sugerencia muy buena, ¿verdad? De varios comentaristas. Eh, Estas estrellas del cielo, la tercera parte, son arrastradas por el dragón. Es decir, que el dragón es un ángel que arrastró a otros ángeles, ¿verdad? A seguirlo. Y esta idea bueno, es la que aquí aparece en el Apocalipsis, pero fíjense que es común en unos apocalipsis judíos anteriores a este, ¿verdad? Basados ¿se acuerdan en Génesis 6 de que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y Dios se enojó? Génesis 6, 1, 4, basados en ese texto, porque ese texto no es nada claro, ¿eh? Es un texto muy escueto, son 4 versículos, incluso con contradicciones, y que no es nada claro en realidad. Pero basados en ese texto, surgió la idea en los apocalipsis judíos antes de Cristo de que entre los ángeles de Dios había habido una rebelión, ¿verdad? Comandada por Metratón o por ese ángel recibe Azazel, recibe diferentes nombres en los diferentes apocalipsis. Pero ese ángel se rebeló contra Dios y muchos ángeles lo siguieron, ¿verdad? Entonces Dios, y esto es antes del Apocalipsis de Juanito, Dios los metió en un calabozo, o Miguel los metió en un calabozo, los venció y los metió en un calabozo. Y ellos están ahí encerrados hasta que llegue el tiempo, porque Juan no es el único Apocalipsis que hay de la época. Hay muchos otros Apocalipsis, sobre todo judíos. Anteriores y que hablan de esa rebelión de ángeles que fueron encadenados, incluso dan hasta sus nombres, ¿no? Y su número, pero ya no, yo no tengo mucho eso en la mente, y que fueron arrojados a la tierra y luego encadenados y luego tendrán que ser liberados por breve tiempo. Eso no es novedoso en el Apocalipsis de Juanito. Y aquí parece aludir a eso, ¿verdad? Que el dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja a la tierra, pues huele a que son ángeles, ¿verdad? Ahora, lo malo es que están en la tierra, que están en la tierra y no están encadenados, ¿verdad? Pero el dragón mismo se pone de pie enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, para devorar al niño. Entonces, está claro que ese dragón, pues es el malo, es el diablo. Después lo va a decir con claridad. Pero este quiere matar al hijo de la mujer, o sea, al Mesías, al Cristo. Dio a luz un varón que va a pastorear a todas las naciones, o sea, Jesucristo. El niño fue arrancado de ella, fue arrancado, ahí tienen un pasivo teológico. ¿Quién lo arrancó? Dios, para Dios y para su trono. O sea, fue puesto a salvo, es decir, en el cielo, junto a Dios y el trono. Pero la mujer no, la mujer huyó al desierto, en donde tiene preparado por Dios un lugar para ser sustentada ahí 1260 días. Bueno, el desierto pues es un lugar de refugio. ¿Se acuerdan que Elías huyó al desierto y recibía su alimento de parte de Dios en su camino al Horeb, al monte Sinaí? Bueno, también Israel fue alimentado en el desierto cuando salió de Egipto. Entonces, es un lugar, si bien de soledad y de muchos peligros, ahí es donde se manifiesta con mayor claridad el poder protector de Dios. Entonces, esa mujer fue llevada a un lugar donde estaba protegida y sustentada ahí por 1260 días. Entre 30 días, cerrando los meses a 30 días, eso nos da 42 meses. 1260 días son 42 meses, son 3 años y medio, 3 años y medio. Y esas tres cantidades, 1260 días, 42 meses o 3 años y medio, que en realidad dice un
tiempo y dos tiempos, uno y dos, tres, y medio tiempo. Entonces son 3 años y medio. Son cantidades equivalentes. Y se utilizan esas cantidades porque es el tiempo que estuvo profanado el templo de Jerusalén en el 168 antes de Cristo. Este rey helenista Antíoco IV Epifanes puso una desolación, una profanación en el templo de Jerusalén que no acabamos de saber en qué consistió. Probablemente era un altar nuevo, probablemente era una cosa que estaba sobre el altar de los holocaustos, o probablemente una simple estatua de Zeus, por ejemplo, en el templo. Y los judíos consideraron eso una profanación. Y de ahí que se hayan levantado en armas los famosos macabeos. Pero en el tiempo más fuerte de la persecución fue cuando Antíoco IV impuso esa abominación de la desolación, así le llaman, la abominación de la desolación. Y duró 3 años y medio, 3 años y medio, hasta que los macabeos, digamos, logran rescatar el templo. Muere Antíoco IV y entonces los judíos se quedan independientes porque ya los griegos ya no tenían fuerza, más bien estaba surgiendo Roma. Pero en el ínterin, antes de que surgiera Roma, los israelitas lograron tener independencia, tuvieron más o menos 100 años de independencia, del 160 al 60, más o menos, antes de Cristo. Fueron independientes, pero no reinó un rey davídico. Los que reinaron eran levitas, o sea, hijos de Leví, descendientes de Leví, y por tanto sacerdotes, o de la casta sacerdotal. Y ellos asumieron el reinado y el sumo sacerdocio juntos. Es la dinastía de los Asmoneos. Y tuvieron muy malas experiencias, porque muy pronto se corrompieron con el poder absoluto. Tanto el poder, digamos, temporal como reyes, como el poder espiritual como sacerdotes, se corrompieron muy pronto y hicieron negocios y fue una fea época, a pesar de haber sido una independencia, una fea época. Por lo demás, Roma estaba en pleno surgimiento y el rey o el sumo sacerdote tenía que ir con los romanos a pedir concesiones y a pedir protección un hermano contra su hermano, etcétera. Bueno, pero el caso es que antes de esto fueron 3 años en que estuvo la abominación de la desolación en el templo de Jerusalén y para los judíos 3 años y medio se convirtió en el tiempo del sufrimiento, el tiempo de prueba. Cuando Juanito dice 1260 días, 42 meses, o un tiempo y dos tiempos y medio tiempo, está recordando las épocas de sangre y de persecución por pueblo, que habían sucedido 200 años antes, ¿verdad? Claro, aquí seguramente, bueno, la mayoría de los autores considera que el Apocalipsis se escribió en la época de Domiciano. Entonces ya había venido, había reinado Nerón en Roma. Nerón murió seis, en el 66 después de Cristo. Y Nerón era bastante salvaje, bastante loco. Él envió, durante su época se rebelaron los judíos, ¿verdad? Bueno, muchos pueblos, pero entre ellos también los judíos, y mandó a Vespasiano a sofocar esa revuelta, la primera revuelta, así se llama, que fue del 66 al 70, y fue Vespasiano. Esto ya lo conté, pero lo vuelvo a contar porque es parte del trasfondo de aquí. Entonces, en esto murió Nerón y hubo una guerra civil prácticamente en Roma, ¿verdad? Y se sucedieron en un año 3 emperadores. Galba, Otón y Vitelio, o algo así. Ahorita vamos a ver los nombres. Y no hubo control, el imperio parecía que se deshacía, ¿no? Parecía herido de muerte. Y es lo que vamos a ver ahorita en el texto. Parecía herido de muerte.
pero su herida se curó porque las legiones de Vespasiano, que él estaba sitiando Jerusalén, lo nombraron emperador, lo aclamaron emperador. Entonces Vespasiano regresó a Roma a recibir el imperio, el mando de todo el imperio, y dejó a su hijo Tito encargado de sofocar la revuelta de Jerusalén, de los judíos, y Tito fue el que destruyó el templo de Jerusalén, eh, el año 70 después de Cristo. Pero después de Tito reinó su hermano de Tito, Domiciano, otro hijo de Vespasiano, y parece más bien que Domiciano lo mató, un tal Tito. Desde el 81, fíjense, este Tito, bueno, fue emperador después de su papá Vespasiano, pero muy poco tiempo, porque después, desde el 81, ya fue el emperador Vespasiano, perdón, Domiciano. Domiciano fue emperador hasta el 96, y les decía yo que la mayoría de los autores, estudiosos del Apocalipsis, piensan que se escribió bajo la persecución de Domiciano, justamente porque Domiciano fue el primer emperador que exigía que lo aclamaran como Señor y Dios nuestro. Sí, así le decían, pero tanto por escrito como en persona, así como le dicen a la Claudia Sheinbaum en las matutinas, con su permiso, señora presidenta, todo el que se presentaba ante Domiciano tenía que decirle Señor y Dios nuestro, a Domiciano. Los emperadores anteriores también les gustaba y que les hicieran templos y los llamaran Dios, pero no en Roma, no en Roma. Ahí no, ahí no eran aclamados como dioses los emperadores. Pero con Domiciano, Domiciano sí exigió eso, ese culto. Y en Asia Menor, adivinen qué iglesias, todas las que están alrededor de Éfeso, que son a las que les manda sus cartas este, el, el Juanito, todas esas iglesias se distinguían por el culto imperial que tenían. O sea, rendían culto al emperador como Dios, Salvador y Señor. Y entonces es muy, digamos, es muy probable que Domiciano haya querido hacer, bueno, que, que, que tuviera honores como si fuera Dios y que persiguiera a los cristianos. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Eh, bueno, ya veremos, vamos a discutir más si es Nerón o si es Domiciano, pero digamos que en general los autores dicen, el que persiguió realmente fuerte a la iglesia fue Domiciano. Después de él, muchos emperadores siguieron persiguiendo a la iglesia, pero ni era todo el tiempo, ni era en todos los lugares, ni era con la misma intensidad. Y la persecución de los cristianos dejó de existir hasta el 313, o sea, 200 años después de esto que estamos hablando, ¿no? Con el edicto de Milán de Constantino. No, no que aceptara la religión, bueno, sí, que la aceptaba como una religión del imperio, ya oficial, ya no eran perseguidos los cristianos. Y en el lapso de 70 años, hacia el 380 creo, el emperador Teodosio nominó a la religión cristiana como la religión oficial del imperio y la única religión oficial. Entonces se volteó la tortilla y los cristianos, entonces ya eran digamos, los detentadores del derecho, los únicos detentadores del derecho de practicar su religión. Y entonces ya es cuando cambió y la iglesia se volvió parte del gobierno. Eso hay que entenderlo porque si la iglesia se unió al gobierno es porque el gobierno se unió a la iglesia. ¿Sí? Y eso fue a partir del emperador Teodosio a fines del siglo IV, 380. Bueno, entonces la mujer huyó al desierto donde fue alimentada por 1260 días, es decir, el tiempo de la persecución, por decirlo en breve. Y esa es una imagen también celestial. Eh, Como ven, son dos, se presentan muy brevemente.
en los versículos 1 a 6. Y luego viene la acción, ya se presentaron los dos. Claro que el dragón quiere matar a la mujer, pero la mujer es llevada a un lugar donde es protegida. Y luego viene en el versículo 7 una historia un tanto diferente, ¿verdad? Un tanto diferente, porque de la mujer vamos a volver a hablar después de esto, en el versículo 13, vamos a volver a hablar de la mujer, pero aquí abrimos un paréntesis. A ver qué les parece este paréntesis. Hubo una batalla en el cielo, esta sería la tercera señal. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Miguel es el único que viene mencionado el único ángel que viene mencionado por su nombre en el Apocalipsis. Miguel y sus ángeles, bueno, si tiene sus ángeles, entonces Miguel es arcángel. Arg, arg viene de principio, arge. En arge, pues es en el principio, así empieza el Evangelio de Juan, en arge, en logos, en el principio existía el verbo, el logos. Y así empieza la Biblia. En el principio creó Dios, Bereshit en hebreo, Bereshit en el principio, y, y, en griego es en arge, y en arg, a veces en español lo traducimos como archi. El arzobispo es el argobispo, el que está encima de los obispos, el jefe de los obispos. El arcángel, es el que está dirigiendo a ángeles, ¿no? El archidiácono es el que está encima de los diáconos, pero ahí ya transliteramos como archi en vez de como arg. Pero es lo mismo, la palabra que está en el fin es, en el principio, en el origen es el griego arg. Miguel entonces debe ser un arcángel y sus ángeles pelearon contra el dragón. ¿Sí? El dragón luchaba junto con sus ángeles. Entonces esto ya nos explica, más bien yo creo que es eso, ¿eh? Estos versículos 7 a 12 nos están explicando esto de la batalla. Claro que aquí eh, el gran dragón arrastra con su cola a la tercera parte de las estrellas y las arrojó a la tierra, como si él hubiera querido, ¿verdad? Aquí aparece, aparentemente es así, pero me parece a mí que ese detalle ahora lo expresa Juanito en una descripción más larga, pero no es que el dragón haya querido, sino que en su caída fue expulsado y en su caída arrastró a la tercera parte de las estrellas. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón luchaba junto con sus ángeles, pero no prevalecieron ni se encontró lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue Chan, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, ya estaba bien identificado. El que engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Parece que es una explicación de aquello de que el dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Escuché una fuerte voz del cielo. Ahora ha llegado la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Lo vencieron por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio, pues menospreciaron su vida hasta la muerte. Por eso, alegres en cielos y los que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo descendió a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya sabe que está en las últimas, pero digamos que la mala puntería de Miguel y de sus ángeles fue que arrojaron del cielo al dragón y a sus ángeles, pero los arrojaron a la tierra. Bueno, yo lo pinto así un poco jocoso, que se hubieran fijado, ¿verdad? Les hubieran enviado a Marte o a Venus o a otra galaxia, pero los echaron a la Tierra. Claro que así estaba previsto por Dios, porque aquí, sabiendo que tiene poco tiempo, es decir, el tiempo siempre está en manos de Dios, ¿eh? ¿Eh? El que sabe cuándo y hasta, y cómo y hasta dónde es Dios. Bueno, pero vamos a comentar un poco estos textos. Miguel, en hebreo, claro que en español
En griego es Mijael, Mijael. En griego transliteramos Miguel. Miquel es en hebreo, Miquel, Miquel. Mi es el pronombre interrogativo, ¿quién? Mi, ¿quién? Que es aquí está contraliterado con la G, con la G, y acá con la J. En hebreo es la Kaf, es una preposición que quiere decir cómo. Entonces, mi, ¿quién? Que, cómo. ¿Quién, cómo? Y él, pues es Dios. Él, Elohim. Bueno, que él es quien como Dios. Y no es casualidad que aparezca aquí, porque si el dragón es alguien que se opuso a Dios, ¿verdad? El que se opone al que se opone a Dios es un admirador de Dios, es un contemplador de Dios. ¿Quién como Dios? Entonces, este fiel admirador de Dios es el que se opone al que se rebeló contra Dios. Y sus ángeles, que ya no sabemos cuántos ni sus nombres. Y el dragón y sus ángeles, tampoco sabemos cuántos ni sus nombres, pero lucharon. Esta imagen también es muy común, casi no van a encontrar una iglesia en México que no encuentre una pintura del arcángel Miguel con una lanza picoteando la cabeza del dragón. Viene de aquí, precisamente, del capítulo 12, versículo 7 del Apocalipsis. Es una imagen muy querida, digamos, muy venerada en México. Ahí en el centro de la Ciudad de México hay una iglesia que es de San Miguel. Hay que visitarla. Es una iglesia muy antigua y muy bonita. Pero la estatua más bonita que he visto de San Miguel está en el centro, en una iglesia que se llama Jesús María, en el templo. Hay una estatua más grande que el tamaño natural de madera de Miguel con las alas extendidas. Y es la escultura más bella que he visto de Miguel. Bueno, este, entonces Miguel, ¿quién como Dios? Y es el que peleó contra, contra el dragón. Esto es muy iconográfico en las iglesias mexicanas. Pero no prevalecieron, o sea, aquí no se describen guerras, ¿ven? Como en el Señor de los Anillos, la batalla de los cinco ejércitos. Y bueno, en realidad las películas, pues ahora pintan las guerras de una manera muy violenta. Y nada de eso, nada de eso. Aquí ni se presenta una batalla. Sí, pero no prevalecieron, fueron arrojados. Es decir, ni siquiera se debe a las fuerzas de los ángeles y de Miguel, se debe a que Dios lo determinó así. Ya, vámonos, fuera, porque es una decisión de Dios. El gran dragón fue echado, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Esto es lo penoso, ¿verdad?, para los seres humanos. Y una voz fuerte del cielo, ahora llegaron la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Y fíjense que en los estadios más, digamos, en el inicio del Satán, en el libro de Job, el Satán es uno de los hijos de Dios y así dice Job 1:2, que se presentaron los hijos de Dios ante él y entre ellos venía Satán. Satán quiere decir acusador, precisamente, acusador. Entonces Dios le dice a Satán, al acusador, le dice, ¿de dónde vienes? Pues de pasearme por la tierra. ¿Ya te fijaste en mi siervo Job? Le dice Dios un poco ingenuamente al Satán. Y ya saben toda esa historia. Pero bueno, ahí Satán es presentado como uno de los hijos de Dios, un miembro de la corte celestial, un consejero de Dios. Pero en este caso es un abogado que es acusador. No quiere decir que sea malo, sino que es algo así como el fiscal, ¿verdad? Sí, pero ya te fijaste que, de hecho, en el libro de Job, Satán no es castigado por haber hecho eso que hizo.
Más bien Dios es el que debió haberse dado él mismo de coscorrones por haberle hecho caso al Satán. Pero vamos, es una etapa, digamos, en que el Satán todavía es hijo de Dios, no se le llama ángel, es parte del consejo de Dios y no es malo, no está revelado. Pero esa idea se va extendiendo en la literatura de Israel, primero quitándoles el título de hijos de Dios. Ya no son hijos de Dios, son ángeles, ¿eh? Porque un hijo de Dios es igual que Dios, de la misma naturaleza, pero los ángeles ya no. Entonces, el monoteísmo de Israel ya no le gustaba hablar de hijos de Dios y entonces los degradó a ángeles. Pero eh, después vino la idea de que este ángel acusador se rebeló contra Dios, se juntó con aquello de los ángeles que se juntaron con las hijas de los hombres, se hizo un melage ahí muy raro, y entonces ya se hizo la, la novela, la novela de que Dios creó todo y creó a los ángeles y los creó buenos, pero porque no pudo haber creado a nadie malo. Pero si eran buenos, entonces, ¿por qué se hicieron? Ah, porque ellos desobedecieron y quisieron rebelarse. Y entonces, de esa manera, pues sí, se respeta la libertad de los ángeles y que Dios haya creado todo bueno. Y entonces ya se explica por qué hay ángeles malos. Pero esta idea es de antes del Apocalipsis, ¿verdad? De antes del Apocalipsis y, y en los Apocalipsis judíos. Y entonces Juan toma esa idea o digamos, imagen, esa imagenología, imaginería de los apocalipsis. Y entonces Miguel y los suyos echan al diablo y a Satanás, pero aquí lo dicen el acusador de nuestros hermanos. En un principio, como allá en el libro de Job, no era malo el acusador, era simplemente el encargado de ver las cosas malas o el que se fijaba en las cosas malas, pero ya después sí se convirtió en un elemento negativo, porque aquí el que los acusaban de nuestro Dios, quiere decir que era parte de la corte de Dios, ¿verdad? No era todavía un enemigo declarado. Pero bueno, lo vencieron, entonces aquí lo vencieron, pues se entiende que Miguel y los ángeles, ¿verdad? Por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio, pues menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, ¿quiénes lo vencieron? Aquí en el versículo 11 parece que quienes lo vencieron son los mártires, los que menospreciaron su vida hasta la muerte, ¿no? No Miguel y sus ángeles. ¿Ven? Eh, eh, bueno, pues así está. ¿Qué, qué quieren que haga? Me gustaría que Juanito hubiera sido más claro quién lo venció. A lo mejor tanto los mártires como los ángeles. Por eso alegres de cielos y los que habitan en ellos. Hay de la tierra y el mar, porque el diablo descendió a ustedes con gran furor. Ahí está entonces esa imagen entre paréntesis, porque estábamos hablando de la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y del dragón que quería matar a su hijo y que ella fue salvada en un desierto. Y después de esto vamos a recuperar esa historia. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al niño. Entonces ya nos conectamos con la otra historia. Se había dicho que el dragón arroja la tercera parte de las estrellas a la tierra. Y yo creo que esos versículos 7 a 12 están tratando de explicar cómo fue eso. Y que no es casualidad o por gusto que él haya arrojado a las estrellas del cielo a la tierra, sino que en realidad fue una batalla contra Miguel y sus ángeles, o si ustedes quieren, de los mártires del cielo, que vencieron, son los que vencieron a Miguel, al dragón y a sus ángeles. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al niño. Se va contra la iglesia, ¿ven? Aquí no tiene mucho sentido que sea contra la Virgen María. Se nota claramente que lo intentado principalmente por Juanito es que esa mujer es la iglesia. Pero se dieron a la mujer dos grandes alas de águila para que volara al desierto, a su lugar en donde crecerá un tiempos, o sea, dos, uno y dos, tres, y medio tiempo. O sea, son
exactamente lo mismo que 1260 días, ¿verdad? Que se le dieron dos grandes alas de águila, pues sí, recuerde que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto en el Sinaí, le dice Dios al pueblo, antes de dar los 10 mandamientos, el preámbulo dice, ya vieron cómo yo los saqué de Egipto y los traje en alas, como en alas de águila hasta este lugar. O sea, es un signo de protección, ¿no? De protección divina. El dragón echó por su boca detrás de la mujer como un río de agua para que fuera arrastrada por la corriente. La quieren matar, la iglesia. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y se tragó el río que había echado el dragón por su boca. El dragón se encolerizó contra la mujer y fue a hacer la guerra en contra de sus demás descendientes, ¿verdad? Y que entonces ya vemos que no se trata pues de nada más de María, la mujer, sino es María y la iglesia. Porque contra los demás descendientes que observan los mandamientos de Dios son los cristianos, ¿verdad? Y mantienen el testimonio de Jesús. Entonces el dragón, viendo que no pudo ni contra el hijo, ni contra la mujer, se va contra los descendientes de la mujer, se va contra los cristianos, ¿verdad? Y se puso de pie en la arena del mar. Bueno, ya está. Esto es el complemento de aquella visión de la mujer y del dragón, ¿verdad? Digamos que los versículos 7 a 12 de Miguel y de la batalla son una explicación, ¿verdad? Luego siguen los versículos, capítulos 13, el capítulo 13, que es un poco más enrevesado, más se hace un poco bolas. Bueno, no se hace un poco bolas, es un poco más complejo. Vi que subía del mar, una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Pues ya habíamos hablado de eso. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y en sus cabezas nombres blasfemos. ¿Cuáles son los nombres blasfemos? Pues esos que se daba el emperador Domiciano. Dios, Salvador, Protector, Señor nuestro. Estos son títulos que se le daban a Domiciano o que él exigía que se le dieran bueno, en el imperio, pero les decía yo que las iglesias de Asia Menor se distinguían en ese culto al emperador. Seguramente esos son los nombres blasfemos, a eso está refiriéndose. Blasfemos, ¿por qué? Porque son títulos de Dios, Salvador, Dios, Señor, son títulos solo para Dios, no para el emperador. Como ven, el Apocalipsis es un libro de resistencia civil también, sí, sí, contra el emperador y las falsas pretensiones del emperador. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus patas eran como de oso, sus faces como de león. El dragón, pero entonces una bestia, estábamos hablando del dragón rojo, pero esta es una bestia que surge del mar. No es el dragón, es otro. ¿Eh? El dragón es el dragón rojo. Y aquí es del mar una bestia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, etcétera. Eh, el dragón le dio su poder a la bestia, su trono y gran autoridad. No que el dragón se haya quedado sin poder, sino que la hizo poderosa como él. Pero el dragón ya sabemos que es el diablo, nos falta saber quién es la bestia. La bestia recibe el poder del dragón, gran autoridad. Si piensan en Donald Trump, en lo siguiente que viene, me lo dicen para ver si pensamos lo mismo. Vi una de sus cabezas, porque dice que tenía 7 cabezas. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida de muerte se curó. Bueno, entonces esta bestia es Roma, es el imperio romano, el imperio romano. Sí, que viene, ¿de dónde viene? Pues del mar,
Porque ¿dónde estamos? En Éfeso. ¿Y qué hay entre Éfeso y Roma? Pues mar. Del oriente de Éfeso, del occidente de Éfeso, está el mar. Y entonces el imperio romano que llega del occidente eh, tenía una de sus cabezas herida de muerte, pero la herida se curó una de las cabezas. Entonces podemos pensar en uno de los reyes, herido de muerte, pero la herida se curó. Esto huele a Nerón, porque con la muerte de Nerón, algunos dicen que se suicidó, parecía que el imperio romano se caía, pero no, surgió más poderoso todavía con Vespasiano, Tito y Domiciano, que son los tres Flavios de la dinastía, bueno, Tito y Domiciano, hijos de Vespasiano. Toda la tierra se admiró tras la bestia. Entonces esta bestia parece que es el imperio romano, ¿verdad? Que viene de Oriente, viene del mar, y que tenía una herida de muerte, pero se curó. Y la gente adoró al dragón, pues había dado autoridad a la bestia. Entonces ya está tomando forma la visión. El dragón es el diablo que dio autoridad a la bestia, al imperio romano. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién puede hacerle la guerra? Ya saben que esto parece una caricatura, ¿no?, de las liturgias celestiales que hay en el Apocalipsis. El trono donde está Dios, los cuatro vivientes. Y se acuerdan, ¿quién puede tomar el libro y abrir sus sellos? Aquí, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede? Es una caricatura, es decir, la bestia y el dragón están haciendo una parodia o una imitación muy corriente del poder de Dios. Se le dio un gran hocico que decía grandeza. Bueno, en hebreo dice, en griego dice boca, ¿verdad? Pero claro, si es una bestia como león y como leopardo, pues se llama hocico. Que decía grandezas y blasfemias. Blasfemias. Es decir, yo soy Dios, no, yo soy el Salvador. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Ya ven, ya hablamos de tiempos y medio tiempo, 1260 días, 42 meses y todo equivale a lo mismo. Es un, es un recordatorio de la época, del periodo de sufrimiento, de lo que dura la gran prueba. Abrió su hocico para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y el de los que habitan en el cielo, el de los santos. Se le permitió, es un pasivo teológico. ¿Quién le permitió? Dios. Por eso se llama pasivo teológico. Dios le permitió, se puede traducir tranquilamente, hacer la guerra y vencer a los santos. Dios le permitió vencer a los santos. O sea, si el dragón y la bestia derrotan a los cristianos es porque tienen permiso de Dios. Se le dio autoridad, otro pasivo teológico, sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua. La adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero degollado. O sea que hay un librito de la vida. Ahí en el comentario les hablo de ese librito de la vida. Ahora que lleguemos con San Periquito todos allá arriba, le vamos a decir nuestro nombre. Yo soy Felipe Lazarillo. A ver, déjame ver, Felipe, pues no es que, a ver, Lazarillo con L, sí, pues no estás por apellido, segundo apellido, pues fíjate que no estás. O sea, en ese libro ya están inscritos los que se van a salvar. Parecería, en primera instancia, que es un determinismo, o sea, que ya Dios puso desde el principio ese libro con los nombres de los que se van a salvar, y el que no esté, pues no está, por muy buenas obras que haya hecho. Pero en otras ocasiones se dice que son juzgados conforme a sus obras.
En este mismo libro están escritas las obras que cada quien realiza. Entonces, cierta contradicción, ¿verdad? O ya está el libro, ya están nuestros nombres, no somos libres, o bien, según las obras que hicimos, vamos a estar o no inscritos. Yo creo que en el fondo no hay contradicción entre las dos cosas, porque lo que nosotros vayamos a hacer, pues ya lo sabe Dios. Las obras están inscritas y eso no quiere decir que no seamos libres, ¿no? Somos libres, pero Dios ya sabe. Así nos pasa muchas veces a los papás, ¿no? Este, sí son libres nuestros hijos, ya sabemos que le vas a regar, te vas a romper la cabezota, pero llega, hijo. Este, Eso llevado al infinito en la sabiduría de Dios, pues entonces no hay contradicción entre que el hombre es libre y que Dios ya sabe lo que va a uno a hacer. Y por eso esa expresión tan rara de los que están inscritos y los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero degollado, o sea, de Jesucristo. Desde la creación del mundo, o sea, no estoy yo inventando aquí teología, es lo que dice el texto. Pensándolo un poco, pues sí cuesta trabajo, ¿eh? A mí, bueno, por lo menos a mí me costó mucho trabajo entender que no puedo entender. El que tenga oídos que escuche. Si alguno debe ir a la cautividad, y a la cautividad, si alguno debe morir a espada, morir a espada. En esto consiste la paciencia y la fe de los santos. Bueno, luego viene el capítulo, los versículos 11, 18 de ese capítulo 13, que sigue haciendo bolas las cosas. Vi otra bestia. Entonces está un dragón, la primera bestia que parece ser el Imperio Romano, y aquí hay otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos como de cordero, de carnero, pero hablaba como serpiente. Otra bestia, debe ser mala. Tenía toda la autoridad de la primera bestia. Entonces, la segunda bestia, esta, tiene la misma autoridad que la primera bestia. Hacía que la tierra y todos sus habitantes adoraran a la primera bestia. Mm. Es decir, es alguien como, digamos, como el Espíritu Santo, hablando en cristiano positivo, el Espíritu Santo es el que suscita testigos, ¿no? Suscita la fe. Bueno, esta segunda bestia hace que la tierra y todos los habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Pero fíjense dónde surge, de la tierra. La primera surgió del mar, o sea, es aparentemente el Imperio Romano. Esta bestia viene de la tierra, pues está en la tierra, en Éfeso y las demás iglesias. Parece más bien que es el culto a Domiciano de lo que estamos aquí hablando, porque es ya propio de la tierra, es decir, no es algo que venga exclusivamente del Imperio Romano, ¿no? Hacía que todos sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Hacía grandes señales, la segunda bestia, señales, milagros, signos, semella. Así llama Juan en su evangelio a los milagros de Jesús, los llama semella, señales. Hacía grandes señales, hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de los seres humanos. Engaña a los habitantes de la tierra por las señales que se le permite hacer, pasivo, teológico. Se le permite hacer, que Dios le permite hacer ante la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen de la bestia. O sea, la segunda bestia hace propaganda para la primera bestia, la que tenía una herida de espada y había revivido, antes ya no, una herida que parecía mortal, pero que era mortal, pero revivió. ¿Y saben de qué emperador se dice que murió y que revivió? Nerón, Nerón. Por eso algunos dicen, no, es que Nerón no se suicidó. En eso se parece a Hitler, que parece que también se suicidó cuando ya estaban los rusos entrando en Berlín, porque los que llegaron a Berlín fueron los rusos. Ya después vinieron los otros aliados, Estados Unidos y francés, pero los que entraron primero a Berlín fueron los rusos.
los tanques rusos. Este, y me recuerda que la historia de Hitler, que dicen que se suicidó, parece que se suicidó, y entonces desde luego que se hicieron noticias de que no se suicidó, etcétera, y que volvería el Hitler como Nerón. Y había sí una leyenda del Nerón redivivo, Nerón resucitado, que, que había, que había muerto y se había resucitado, o que no había muerto y ya se había huido con los partos. ¿Se acuerdan que platicamos aquellos que a este del Éufrates, allá por Siria y Irak, eh, eran los que impedían al ejército romano avanzar más hacia aquella zona? Claro que a los romanos no les interesaba mucho aquella zona, les interesaba el mare nostrum, nuestro mar, así le llamaban ellos, el mar Mediterráneo. Entonces todo el norte de África, todo el sur de Europa y todo el oeste de Medio Oriente les pertenecía o estaba dominado por los romanos. Pero digamos que la frontera hacia el este eran los partos. Y entonces decían que Nerón se había ido con los partos y que volvería a atacar Roma con un gran ejército. Pues había muchas historias sobre Nerón, y tal vez a eso se refiera aquí Juanito, ¿verdad? Tenía una herida de espada y había revivido. Es una de las, eh, de las cabezas de la bestia. Se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia. Aquí parece que es una tercera. O sea, está el dragón, la primera bestia, la segunda bestia, pero de la segunda bestia dice se le permitió, otro pasivo teológico, dar aliento a la imagen de la bestia. Entonces tenemos dragón, primera bestia, segunda bestia e imagen de la bestia. Así dice, ya me gustaría que no fuera tan complicado el texto, pero así dice, para que la imagen de la bestia hablara e hiciera matar a cuantos no adoraran a la imagen de la bestia. ¡Wow! ¡Wow! Y hacía que se pusiera una marca en la mano derecha o en la frente de todos, pequeños, grandes, ricos, es la marca de la bestia, todos porque los fieles, los seguidores de Cristo llevan la marca de Dios, y ellos son salvados eh, con algunas de las plagas. Pero entonces la bestia también pone su marca. Ve que es una parodia. Lo que hace la bestia aquí tenemos dragón, bestia 1 y bestia 2. Seguramente es la Trinidad lo que está parodiando, lo que está queriendo imitar la bestia. Y también tiene su marca, ¿verdad? Y que nadie pueda comprar ni venderse, no tenía la marca del nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, tú, a ver, tu frente o tu mano donde tengas la marca, tú sí puedes, ¿no? Los que no, ustedes no pueden. Ustedes pagan aranceles. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano, es una persona. Su número es 666. Pues muy clarito, Juanito no fue, no fue. Eh, Aquí está la sabiduría, pues no somos sabios. O sea, toda la historia del cristianismo nos hemos pasado tratando de dilucidar el nombre de, de la bestia, que es el 666. Ahora bien, en griego como en hebreo, los números son letras. Por ejemplo, la alfa es el número 1, la beta es el número 2. ¿Dónde hay una beta? ¿Quién sabe? La beta es el número 2, alfa, beta, gamma. La gamma es el número 3 y así nos vamos. Entonces, cada palabra tiene un número. Lo mismo en hebreo, ¿eh? Cada palabra es un número. Entonces nos hemos puesto a armar qué pudo haber sido el 666. Y entonces, miren, hemos llegado, yo soy bien fantoche, ¿eh? Eh, hemos llegado a esta conclusión. Si yo pongo César Nerón en hebreo, es así, Caesar Nerón. Ahí dice Caesar Nerón. La letra
N, que es la última, vale 50, es el número 50. Entonces sumen, vayan sumando 50. La R vale 200 y tenemos dos R's, aquí una y aquí otra, la RO. La W vale 6 y tenemos, aquí está la W, o sea, vale 6. La N, la otra N, eh, es que vamos al revés, ¿verdad? 50 la primera N, la R 200, la W 6 y la otra N 50. Aquí en este número, en el nombre Nerón, tenemos 306. Tenemos 306 en el nombre Nerón. Y en el nombre Caesar tenemos que la Kof vale 100, la Samek vale 60 y la Resh vale 200, ¿no? Igual que acá. Entonces aquí tenemos 360 más 306, 366. Heureka, heureka, porque es el verbo heurisco. No digan eureka, porque ustedes saben griego. Digan heureka. Lo he encontrado. Es el presente perfecto del verbo heuriskein, primera persona. Lo he encontrado. Pues Heureka, lo encontramos. Kaiserner, sí, pero quién sabe, aquí no me dice que 666. Y yo me pongo a buscar todos los nombres que me den 666, pues llegamos a montones de nombres, ¿verdad? Montones de nombres, ¿verdad? En tanto que el griego puede dar César Dios, porque aquí está, esto es en hebreo o en arameo. En griego, si yo pongo César Dios en griego, pues junto también 666, ¿verdad? Pero otros dan otros nombres. Se ha propuesto Titán latino, Cayo César, que así se llamaba Calígula, etcétera, otros nombres. Ahora, aquí les puse una payasada en la que voy a tener un minuto. Su número es 666, en griego, hexeconta hex. Bueno, aquí dice hexacosioi 600 y aquí 66. Pero este 66 está en el papiro 47, que es muy antiguo, está en el códice sinaítico, que es del siglo IV, es de los códices, bueno, el códice más antiguo que hay. El alejandrino, que es del siglo V, y luego este, estos son otros códices eh, minúsculos. Estos se llaman mayúsculos, que están escritos con mayúsculas. Estos son códices minúsculos que están escritos con minúsculas y que son posteriores a estos por lo menos. En la tradición bizantina, esta es la itálica, la vulgata, la siria, la copta, la armenia, la etiópica, Ireneo en el siglo II, los padres de la iglesia, Ireneo en el siglo II, muy antigua, probablemente la más antigua de todos estos testimonios sea Ireneo. Ireneo dice 666. Hipólito, Andrés, Victorino Petau, Gregorio Elvira, Primacio y Beato. Pero dicen 65, 665. Ah, pero es nada más un minúsculo, el 2344. Vean en qué Honduras nos metemos. Pero eso puede ser fácilmente un error porque es el único y es un minúsculo. Tesaraconta Hex 46, 646, una Vetus latina. Y Deca Hexa 616, 616, aquí hay más, está el códice C, la Vulgata en algunos manuscritos cesareos, son pocos, pero algunos dicen 616. Y entonces 616 también le hemos hecho. ¿Quién puede ser 616? 616, César Nero, pero en latín, porque en latino se dice Nerón, se dice Nero, se omite esto, ya, y entonces ya nos da 616 en vez de 600. ¿Por qué la N?
Pues la n vale 50. Si le quito una n me da 616. César Nero. Bueno, ya ven en qué perdemos el tiempo, ¿verdad? Los jubilados. Este, no hay mucho más que decir sobre esto. Es el número de la bestia. Y luego pasamos ya al capítulo 14, ¿verdad? Eh, ya no hay más bolas, aquí se acaba la historia. Pero queda claro que la bestia, pues ese es del Imperio Romano y que tiene su propaganda, este, y su otra bestia, que son los que engatusan a la gente y son los que controlan el comercio, los que controlan el comercio mundial, bueno, el comercio en el imperio. ¿Verdad? Porque eso de que no dejen comerciar a los que no llevan la marca, pues quiere decir que los otros quedan fuera. ¿Verdad? Luego viene el capítulo 14. Y vi al Cordero, eh, aquí está la cuarta señal en el cielo. En 14.1 sería la cuarta señal, del 1 al 5. Como les digo, aquí no dice, y la cuarta visión fue, no vienen numeradas. Entonces, la mayoría de las Biblias no dicen que son 7 señales. Eso lo digo yo basado en Bartina, Bartina, que no les he mandado ese comentario. Voy a buscar dónde lo tengo y se lo voy a mandar. Que me pareció muy sugerente porque es muy pedagógico. O sea, a algunos se le clava, pues son 7 sellos, bueno, 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 visiones o 7 señales. Y entonces esta sería la cuarta. Vi y el Cordero estaba de pie en el monte Sión, o sea, en Jerusalén. Con él estaban 144,000, ya habíamos hablado de eso, que tenían escrito su nombre y el nombre de su padre en su frente. Es la señal del Cordero, de los salvados. La, la señal de la bestia es otra, probablemente esa es alguna de esas que le... Pero también cuando lleguemos ahora al cielo, si a mí se me olvida, a ustedes no se les olvide preguntarle a Juanito, oye, ¿quién es el bendito bestia, el número de la bestia? Yo creo que es menos importante saber exactamente quién, porque todos sabemos a qué nos referimos. ¿Verdad? Si quitamos incluso que se trata del Imperio Romano y lo traemos a la actualidad, pues ahí está clarísimo. Los poderosos que invaden pueblos, que invaden naciones, que someten, que empobrecen, que controlan el comercio y que son amos de la propaganda. Oí una voz del cielo como ruido de mucha agua y como el ruido de un gran trueno. La voz que escuché era como de arpistas que tocan sus arpas. Esto ya suena bonito, porque claro, es el Cordero, los 144,000, y es arpistas, entonces es música. Mira, huele a liturgia celestial. Cantaban un cántico nuevo ante el trono y ante los 4 vivientes y los ancianos. Entonces ya volvemos a la imagen central del Apocalipsis, ¿verdad? Y ya son los 144,000, ¿sí? Que están cantando ante el trono, mártires, mártires que ya están en el cielo, ¿no? Y que cantan ante el trono y los 4 vivientes y los ancianos. Recuerden que es el trono de Dios que está descrito solamente como luz. Lo único que sabemos es que en su mano tiene el rollo de los 7 sellos, pero que los abrió el Cordero como degollado, que está al lado de él, luego alrededor los 4 vivientes, y luego alrededor los 24 ancianos, y luego millones de ángeles. Nadie pudo aprenderse el canto sino los 144,000 que fueron rescatados de la tierra. Entonces no vamos a decir cuál fue esa liturgia que decían, pero sí es una liturgia celestial. Son esos mártires que murieron por Cristo y que están ante el trono de Dios y están cantando, tocando. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ojo, muchachas, ustedes contaminan, ¿eh? Ustedes contaminan. Y esos 144,000 son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primeros frutos para Dios y para el Cordero. En sus bocas no se encontró mentira ni mancha. Entonces, claro que a mí como a ustedes, y no se hagan, porque yo sé que así es, esto nos cayó muy mal, esto me cayó muy mal. Los que no se contaminaron con mujeres, o sea que, no, yo creo que estamos entendiendo mal el texto, ¿verdad? Eh, Ningún texto del Apocalipsis habla del celibato y de que es mejor ser célibe que ser casado. Juanito no tiene esa teología y el Apocalipsis no la tiene, ¿no? Esa teología es de Pablo. Pablo sí que la tiene, pero Pablo era, denantes de ser cristiano, era un fariseo, ya era célibe, denantes. Su opción de vida celibataria es antecristiana, no digo anti, antecristiano. Antes de conocer a Cristo, él había decidido ser célibe. Y después de ser cristiano, probablemente resignificó su celibato. Sí, ok, está bien. Pero su opción ya de antes era celibataria. Y Pablo dice en la carta a los Corintios, dice, en el capítulo 9, ¿qué acaso Bernabé y yo somos los únicos privados del derecho de cobrar por nuestra predicación? Somos los únicos que no tenemos derecho a llevar una esposa con nosotros a la predicación para que echen las gorditas. Eh, Como hacen Pedro y los demás apóstoles y los hermanos del Señor. O sea que todos, incluso Juanito, eran casados. Porque así dice Pablo, como hacen Pedro y los demás apóstoles y los hermanos del Señor. O sea que iban casados, iban con su mujer y vivían en la predicación, pues como debe ser, ¿no? Pero eso quiere decir que Pablo era el único que no estaba casado. Y como digo, no estaba casado ya de antes, era una decisión suya de antes. No estoy hablando en contra del celibato, no hay nada en contra del celibato. Jesús era célibe. ¿Quién va a hablar en contra del celibato que sea cristiano, verdad? Pero no parece que aquí Juan esté hablando en contra de los que se casan. No, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto más bien parece que debe entenderse en el sentido de que, ¿se acuerdan cómo en el Antiguo Testamento irse a adorar otros dioses es prostituirse? Porque siguiendo la imagen de que Dios es el esposo de Israel, la esposa, el israelita que se va con otro Dios se prostituye, ¿sí? Adultera. De ahí surgió la idea de que en los templos de los dioses cananeos había prostitución sagrada. No, no había prostitución sagrada, no es verdad. Es que el ir con otro dios era prostituirse, era fallarle a Dios, irse con otro dios. Entonces aquí me parece a mí, y lo he leído en varios comentarios, ahorita vamos a leer uno, que ya les envié el librito de Javier Picasso. Dice, no, lejos de pensar que aquí se trata de los célibes y digamos, una exaltación del celibato, que está fuera de lugar porque eso no aparece nunca en la teología de Juanito. Nunca se habla de eso en el Apocalipsis. Parece más bien que se refiere aquí a que no traicionaron a Dios, que se conservaron para Dios. No está hablando del celibato, sino de que no se prostituyeron, no se fueron con otros dioses. Son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. En sus bocas no se encontró mancha, ¿ven? A eso se refiere. Y aquí les quiero leer un texto de Picasso. Les envié el libro de Picasso. Ustedes lo tienen en su biblioteca digital. Javier Picasso, es un biblista. Yo lo leí en el 85, o sea que hace 40 años. Hace 40 años leí, yo creo que fue la tesis doctoral de Picasso sobre teología de la historia. Mi tesis de filosofía fue filosofía de la historia en el Antiguo Testamento. Y él escribió un libro sobre
teología de la historia, que a mí me impresionó mucho. No sé si viva Javier Picasa. Lo invité hace como unos 15 años a colaborar en un libro que organicé para homenaje a Bárbara Andrade, una teóloga que él y yo, eh, amiga en común, entonces yo organicé un libro para ella. Dios clemente y misericordioso. Ensayos antropológicos, no, enfoques antropológicos, homenaje a Bárbara Andrade. Y ese yo lo coordiné y ahí escribió Javier Picas. Entonces, él no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de él. Bueno, ustedes tienen un libro de él sobre el Apocalipsis que es muy reciente. Y yo no creo que ese libro tenga más de unos 20 años. Este, y bueno, de ese librito dice así, en ese librito dice Picasso, el Apocalipsis no ha realizado todo el recorrido de la libertad cristiana desde su final, allí donde la mujer se convierte en novia limpia, 21.2, debemos rechazar sus símbolos negativos. Varón y mujer aparecerán de esa manera como iguales, en encuentro personal con Dios y entre sí mismos, en la ciudad liberada. Desde esa perspectiva puede conservarse esta palabra, esta, ¿verdad? Siempre que se diga que los no manchados con mujeres son aquellos varones y mujeres que no se han prostituido con la bestia. Y siempre que los varones pidamos perdón a las mujeres por haberlas entendido como mancha, claro, hay que conservar este texto. Y es que yo vivo con mis dos hijas, bueno, y la mayoría se fue a vivir aparte, pero la chiquita y mi esposa, y me he hecho más sensible a estos insultos antibíblicos, de que la mujer es una mancha, y luego anticristiano. ¿Cómo se puede considerar a la mujer como una mancha o una tentación para el varón? Eh, Siempre que podemos conservar el texto, siempre que pidamos perdón a las mujeres por haberlas considerado una mancha. De lo contrario, el Apocalipsis se vuelve libro rechazable para mujeres y para varones, y también para varones. Yo lo rechazaría así. Considerar a la mujer como una mancha, ya sabes que no estoy de acuerdo contigo. Y aquí les pongo el libro de Picasa, pero el de Schiller Fiorenza, que también necesita y que también tienen ustedes, también se lo envié, dice lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero da la misma opinión. Y también el de Comentario Bíblico San Jerónimo de Aragón, que es un jesuita, en el comentario de Apocalipsis también dice lo mismo. Ya me dirá Felipe cómo les voy a poner ese texto de todo el comentario bíblico San Jerónimo para que lo puedan bajar, tener ustedes. Pero bueno, aquí se habla entonces en el capítulo 14 del acompañamiento del Cordero, ¿no? Y es la cuarta visión. Luego viene la quinta visión. Vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que tenía una buena noticia eterna para anunciarla a los habitantes de la tierra, a todos. Decía en voz alta, teman a Dios y denle gloria porque llegó la hora de su juicio. Ya se está tardando, porque ya nos la prometió varias veces, pero ya es la hora definitiva. La hora de su juicio llegó. Adoren a quien hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Un segundo ángel lo siguió diciendo, cayó la gran Babilonia. Claro, Babilonia no tiene mucho que ver en el Apocalipsis. Babilonia es el nombre simbólico de Roma. Ven que nunca se le llama Roma a Roma, se le llama Babilonia, ¿no? La gran ciudad, porque ahí estuvieron desterrados los israelitas, lo recuerdo. Y, y entonces Roma es la gran Babilonia, la que dio a beber de su ira y de sus fornicaciones a todas las naciones. O sea, la seductora, la bestia, la bestia.
Un tercer ángel lo siguió y dijo con fuerte voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen y adquiere la marca en su frente o en su mano, beberá el vino puro de la cólera de Dios, no diluido, sino puro, en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y delante del Cordero. Ya son los ángeles que están anunciando el juicio. El humo de su tormento se levantará por los siglos de los siglos. Será ya definitivo. Ya no hay de que, ay, viene la cuarta copa o la quinta, el quinto sello, no. Será eterno. Los que adoraron a la bestia y a su imagen, y los que tomaron la marca de su nombre, no tendrán reposo ni de día ni de noche. Esto es los apocalipsis son así. Todos los apocalipsis son así. Termina la historia del mundo con una intervención directa, abrupta de Dios, un manotazo sobre la mesa que dice, se acabó. Y ahora viene el juicio final. Los buenos para el cielo, los malos caput, caput. Esa es, digamos, ese final es exigido por el género literario Apocalipsis. Hay varias parábolas en los evangelios que son tremendas, tremendas, porque anuncian la condenación eterna. Y uno dice, oye, pero ¿dónde está el perdón de Dios? Miren, si Cristo anunció el perdón incondicional y el amor incondicional de Dios en esta vida y en nuestra experiencia vemos que Dios no castiga a los malos siempre, ni premia a los buenos siempre. ¿Qué derecho tenemos a decir que en la otra vida sí? ¿No? Pues eso es lo que nosotros quisiéramos y nos imaginamos, pero no tenemos experiencia de eso. Las afirmaciones que tenemos de que así va a pasar son los apocalipsis. Son los, pero el género apocalipsis exige ese final, si ustedes quieren, vengativo, como género literario, ¿verdad? Sí, tenemos derecho a salirnos del género literario apocalipsis a- cuando hablemos del fin del mundo, ¿verdad? Y entonces vendrá el perdón. Pero entonces, ¿para qué me porté bien? Pues para qué te portaste bien. Pero los malos que, bueno, eso no son, en nuestra cesera no cabe, no cabe eh, la bondad de Dios, ni el juicio eterno. Yo le escuché a un filósofo, no sé ni quién, ni cuándo, ni dónde, ni si lo leí, pero dijo algo muy interesante. No hay nada que un ser humano pueda hacer en el tiempo, en su vida, que merezca un castigo eterno o un premio eterno. Bueno, pero eso son reflexiones filosóficas. Aquí está la paciencia de los santos, los que observan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Escuché una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados desde ahora los difuntos que murieron en el Señor. ¿Verdad? Ya viene el juicio final y entonces ya van a ser vengados. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, pues sus obras los acompañan. Esa es otra de las bienaventuranzas. Decíamos al principio que hay 7 bienaventuranzas. Y luego vienen dos visiones, ¿verdad? Que son la sexta señal. Las dos forman la sexta señal. La primera visión dice así, observé y vi una nube blanca. En la nube uno como hijo de hombre sentado. Ya se acuerdan de del hijo del hombre que viene sobre las nubes del cielo, que es una imagen de Daniel, capítulo 7. Un como hijo de hombre sentado. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada, una hoz. Otro ángel salió, o sea, este hijo de hombre, o como hijo de hombre, es un ángel, al parecer, porque aquí dice, otro ángel vino. Ah, pues entonces este parece que es un ángel, no es el hijo del hombre. Ahorita vamos eh, a discutir eso, a ver qué pistas nos da el texto. Otro ángel salió del templo y gritó con voz fuerte, con voz fuerte. ¿Quién escribió eso? Al que está sentado en la nube, mete tu hoz y cosecha, porque llegó la hora de cosechar. La cosecha de la tierra está madura.
El que estaba sentado en la nube metió su voz en la tierra. No es pensable que este sea el Hijo del Hombre, que sea Jesucristo, y que un ángel le dé una orden. Parece otro, a menos que este sea el Hijo del Hombre, que sea Jesucristo, y este sea Dios. Pero suena muy raro que a Dios le digan otro ángel. Bueno, el que estaba sentado en la nube metió su voz en la tierra y fue cegada. Otro ángel, aquí es otra visión. Ah, no, sigue la misma. No, es otra visión. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, salió del templo, ¿eh? Llevando también él una hoz afilada. Otro ángel salió del altar, tenía autoridad sobre el fuego, gritó fuertemente el que tenía la hoz afilada, o sea, este le grita a este. Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra y vendimió el viñedo de la tierra, lo echó en el lugar de la ira de Dios. O sea, ese es un castigo, ¿no? Pero la uva, ¿saben qué pasa cuando la uva se pisa? Sale jugo rojo que simboliza la sangre. El lagar fue pisado fuera de la ciudad. Del lagar salió la sangre hasta los frenos de los caballos. Imagínense, bueno, es el jugo de uva, pero está simbolizando la sangre seguramente de los malos. 1.600 estadios, son 300 kilómetros, o sea, 300 kilómetros a una altura de 1,5 metros, pues es una cantidad infinita de sangre. Entonces son dos visiones que quién sabe si se puedan tomar en sentido positivo, ¿verdad? O neutro, es decir, aquí se trata de cegar el grano, ¿verdad? Llegó la hora de cosechar, ¿verdad? A lo mejor aquí, pues solamente es la hora de cosechar los buenos y los malos, de juzgar a los buenos y los malos. Por eso digo neutral. Pero aquí sí parece que se está tratando de juzgar a los malos. ¿Por qué? Porque es el lagar de la ira de Dios. Entonces, podríamos entender, gracias a esta segunda visión, que la primera es, se va a cortar a los malos y se acabó. Y la segunda también. Pero la segunda es la que se refiere más bien a los malos. Y la primera podría considerarse a los buenos o a todo el mundo. Bueno, el fin, el señal, en lo que queda claro es que se trata del juicio final. Es el fin del mundo. Ya está. Ya está. Juanito lo está viendo en su visión, que ya es el fin. Ya es el fin. ¿Verdad? Y entonces ya viene, ahora sí, en el capítulo 15, el, la liturgia. ¿Verdad? El ángel y el castigo. Vi otra señal en el cielo, otra señal, aquí sí viene señal, esta es la séptima, grande y maravillosa. 7 ángeles con 7 plagas. ¿Se acuerdan que eran 7 cartas a las 7 iglesias? 7 sellos, al abrir el séptimo salen 7 trompetas, y cuando después de la séptima trompeta vienen estas 7 visiones, 7 señales, y cuando se abre la séptima señal, salen 7 ángeles con 7 plagas. Las últimas, sí, van a ser las últimas. Pues con ellas se satisface la cólera de Dios. Vi un lago como un mar de cristal. Algo como un mar de cristal mezclado con fuego. Los que habían vencido a la bestia, los fieles, los mártires, y a su imagen y al número de su nombre, estaban parados en el mar de cristal con las arpas de Dios. Otra vez los mártires, ¿verdad? Los que dieron testimonio, que vencieron a la bestia, están delante de Dios en, en esa visión inaugural. Entonan, entonaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Decían, esa es una liturgia. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tus caminos son justos y verdaderos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo y todas las naciones vendrán a postrarse ante ti, porque tus juicios se han revelado.
Es una liturgia celestial que ahora hacen, este, más que los cuatro vivientes y los 24 ancianos, los mártires. ¿Se acuerdan la pregunta en el capítulo 6, ¿verdad? Cuando el quinto sello se abre, aparecen las almas de los mártires en el altar y le dicen a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Quinto sello, Señor, ¿hasta cuándo? Capítulo 6, versículos 9 a 11. Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, aquí están ellos otra vez. Los que han vencido, los mártires, ahora hacen esta liturgia, como que son los que dirigen ahora la liturgia celestial. Finalmente, Dios ha respondido a esas súplicas de los santos. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta este momento. Ya vienen las 6 copas, los 6 ángeles con las 6 copas finales y se acabó Melitón, la canción. El juicio definitivo, el triunfo definitivo y la vida, la Jerusalén celestial, las bodas definitivas con Dios, es decir, la iglesia con la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén con el Cordero, las bodas del Cordero, eso es Dios con su pueblo, ¿verdad? Ya definitivo, se acaba todo. Bueno, pero es otra liturgia, y esta es una liturgia, si quiere, más pequeña, pero tiene la característica que es cantada por los mártires, ¿sí? Los que ya están en el cielo, que le habían pedido a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Se acuerdan de aquella respuesta? Hasta que se cumpla el número. ¿Y quién sabe cuál es ese número y cuándo se va a cumplir? Eso lo sabe Dios. O sea, a la pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? La respuesta de Dios más moderna sería, eso me toca a mí, señores. Pues aquí es el momento en que ya se acabó. Pues nos fuimos a Mata Caballo, pero llegamos, ya vimos las 7 señales. Entonces ya vimos 7 cartas, la visión inaugural, la visión central, 7 sellos, 7 trompetas y 7 visiones. Ahora vamos a las 7 copas y después de las 7 copas, pues la gran batalla, que no es ni gran ni es batalla, de los malos, del dragón con sus huestes, todo el ejército que pueda juntar contra Dios y sus ángeles, que pues digo, ni siquiera hay batalla. Y ya el encadenamiento definitivo de, de el dragón y de todos sus ángeles. Bueno, despierten, ya terminé de hablar, despierten, comenten, díganme algo. Sí, Gracias, doctor. Maestro, Pues adelante, padre Jerónimo, adelante. yo solamente quería como platicar un poquito sobre los ángeles, ¿verdad? En una parte sí aparece, como decías, Miguel, y después aparece en otro ángel dando, que sale del templo, otro ángel salió del templo también, en, sobre todo en esta parte entonces eso es lo que veía yo, me llama la atención eso, que salen ahora del templo. Y luego también el número de los que son sellados, que es otro elemento, también los 144,000, aunque es simbólico, pero probablemente. eh, y creo que esa visión también de contemplar a Dios mismo, ¿va? Y en esa forma de celebrar el triunfo de Dios. No sé qué más. Y la lucha contra la bestia que no se aparta, simbolizada probablemente en ese hombre malévolo de Domiciano, pero parece que el que hizo más cosas, más estragos en la iglesia, ¿no? A los cristianos sobre todo, y lo que lo querían que lo adoraran como Dios,
no sé cuál. Sí, Domiciano, Domiciano. Sí, gracias, Jerónimo. Hola, profe. Buenas noches. Sí, Jesús. Jesús Alejandro. Yo más bien te conozco como Alejandro. Yo creo que el estudio bastante interesante. Yo veo este análisis, viendo los anteriores, donde entra diferentes situaciones, entre ellas la liturgia, los números, 7, ¿no? Que realmente nos están llevando a algo dentro del relato. En el momento en que aparece el capítulo 2 en adelante, lo veo yo de manera particular, que empieza a profundizar más el autor en situaciones más fuertes que la iglesia en ese momento está viviendo. Yo creo que 2 horas para analizar 2 capítulos como que nos queda corto el tiempo, pero me quedo con mucho, sobre todo el capítulo 12. Le confirmo que, bueno, yo realmente no estudié muy a fondo el libro. Me llamaba mucho la atención el capítulo 12. Si uno lo analiza, está en el centro del libro, una tradición netamente judía, ¿no? Dentro de la literatura. Y yo tenía esa inquietud, ¿no? O sea, ¿por qué este capítulo 12 habla de una mujer, habla del dragón? Y bueno, yo diría que de manera fuerte, lo que yo entendí en aquel momento, que nos habla de una iglesia que está netamente perseguida fuertemente. Un comentario, por favor. Gracias, gracias. Ibas a decir algo, Felipe. Nos dejaste Sí, con las gracias, ganas de... doctor. Qué amable. Y Eh, sigues, Miguel. pues bueno, aquí hay una serie de elementos entretejidos que necesariamente, pues uno de manera personal, pues tiene que conocer porque es bastante complejo. eh, y sobre todo, pues apelo al término etimológico, lo que se encuentra entretejido entre el contexto y el texto, ¿no? En esta relación. Pero sobre todo, me llama sobremanera la atención este, este pasaje cuando se habla de la batalla y que al término de la misma, pues se les expulsa del cielo a estos ángeles y que entonces pues no hay otro lugar donde ubicarlo sino en la tierra. Y entonces pues me cuestiono y sobre todo asociándolo un poco con lo que estaban narrando el día de ayer, de cómo este árbol, del fruto del cual no se puede comer, está precisamente en este espacio como una especie como de tentación. Y sobre todo ahorita que se menciona, ¿no? Que emergen estas bestias del mar, emergen estas bestias de la tierra, y que son precisamente en el mar y en la tierra, o sobre todo en la tierra donde fueron depositados ellos. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es la intención de que los seres humanos falibles, pues bueno, sean un poco, pues, no sé, tentados? Incluso si nosotros vamos a un extremo en el entendido de no comprender completamente todo esto que se encuentra entretejido, estaríamos vinculando literalmente varios de los pasajes, sobre todo porque estaba yo leyendo y escuchando comentarios de pues estos signos que aparecen en la frente, ¿no? Y a propósito del día de ayer,
que pues uno va al templo a que pues lo signen con la iglesia, y entonces pues no, pues resulta que tú realmente estás con el Satán, ¿no? No estás realmente vinculado con Cristo ni nada por el estilo. Pero bueno, eso es de alguna forma lo que quería compartir. Gracias. Al contrario, Felipe, muy, muy sabrosa pregunta, que es una pregunta eterna. Es ¿no? Es una pregunta eterna. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo pensaste así, Señor Dios? Porque el Apocalipsis abunda en pasivos teológicos y no era para menos, porque no hay otra explicación filosófica posible. ¿Por qué existe el mal? Porque Dios lo permite. ¿Y por qué lo permite? No, no se me congeló el internet, es que así me quedé yo. Tal vez la respuesta a Job sea o la respuesta que también le da Dios a las almas de los justos que están debajo del altar y que le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Eh, lo que dice ahí es hasta que se cumple el número. Pues sí, pero es una manera de decir, mira, miren, eso me toca a mí. Es que tampoco podemos los seres humanos llegar más allá de nuestra humanidad para entender cosas que es la pregunta eterna. Gracias, Felipe. Y vamos a terminar con la intervención de Miguel, por favor, Miguel. Muchas gracias. Pues aquí yo bueno, yo siempre reitero en todo esto, en el tiempo, eh, si concientizamos o si pensamos o si analizamos o queremos verlo desde un punto de vista lógico humanamente, empezando en el primer capítulo del Génesis, es donde empieza el caminar. En el Antiguo Testamento, Dios Padre es el que estaba más presente dentro de toda esta forma de caminar hacia la salvación junto con el Espíritu. A partir del Nuevo Testamento, cuando nació Jesús y se hizo trino, bueno, ya era, pero se reafirmó ser trino, el que está presente en el Evangelio Nuevo es Jesús, la parte principal del momento. Pero ya tomando en cuenta el último capítulo que viene siendo el Apocalipsis, que viene siendo algo futuro, que en sí no habla de tiempos, no habla de días, no habla de nada, no habla exactamente de algo, sino puros símbolos. Encontramos ahí ya el actuar del espíritu. Ya para mi punto de ver sería entenderlo así. El espíritu es el que ya está actuando al final de los tiempos, claro, con la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ya en ese ámbito de triunfo de Dios Padre. Pero aquí es esa incógnita que tenemos todos y siempre nos preguntamos como San Agustín, querer entender todo y qué dice en ese ejemplo del niño, ¿no? Que se le aparece y le dice, ¿cuándo vas a querer entender esto? Nunca, nunca vamos a poder entender qué símbolos, ¿no? Ejemplificaban muy bien
con el dragón, con la víbora, con los ángeles, con los tronos, con los reyes, con todo esto lo ejemplifican, pero siempre en base a una numerología. Y la numerología siempre nos va a encaminar hacia algo. Y siempre son números que terminan en algo que nosotros tenemos que interpretar. O querer interpretar y entender que tampoco lo vamos a llegar a comprender. Como por ejemplo, perdona 70 veces 7. Perdonar 70 veces 7 es una cantidad finita, pero a la vez es infinita porque no hay un número de margen para poder decir perdona 5 veces, 10 veces, ¿no? O ya no cometas el mismo pecado. ¿Y cuántas veces volvemos a caer y a caer y a caer y a caer? ¿Y cuántas veces no nos tenemos que confesar? Muchas veces en nuestra vida, ¿no? No hay un eh, número finito para poder decir, ya hasta aquí, ese es tu último rondín de Oportunidad. decir, ya, sí, ¿no? Si no te corriges ahorita, ya. O cuando está, no me acuerdo en qué parte de la Biblia, de la Sagrada Escritura, dice también que debemos de tener y confiar en Dios. Y tenemos hasta el último aliento de nuestra vida para poder decir, quiero estar contigo. Después de eso, ya no hay forma de cómo corregir nada. Y en el Apocalipsis, por lo que entiendo, por lo que veo, por lo que he comprendido ahorita con tus clases, es que tenemos muchas formas de entender y de ver esta salvación, pero tenemos que comprender que Dios actúa de una manera ilógica para nosotros y que tampoco nosotros, si llegamos a querer tener una lógica como la de Él, nunca la vamos a llegar a tener. Y todo se centraliza o se cierra en, en servir a los demás. Y tomando la pregunta que estaban diciendo ahorita, ¿por qué es tan mal? El mal nos ayuda un poquito a entender a Dios y confiar en Él, porque si no existiera algo que nos hiciera comprender dónde está Dios, yo siento que no podríamos tampoco entender el mal. Y como yo lo he comentado con algunas personas dentro de esto, de las pláticas que luego he tenido, es cuando tienes un acontecimiento que te va a afectar, alguna enfermedad, alguna muerte o algo, te asaltan o sufres un incidente automovilístico, etcétera, siempre preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esto. Claro, claro. ¿Por qué? Porque luego muchas veces decimos o actuamos, es que tú me castigaste. No, verlo desde otro punto de vista y decir, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda de esto? De la muerte de mi mamá, de la muerte de mi hijo, etc. Esa es mi opinión, gracias. Al contrario, Miguel, gracias a ti. Quiero darle la palabra a Maye porque no ha hablado Maye. Entonces ya habíamos dicho que al final Miguel, pero no, vamos a terminar con Maye, por favor. Ok, gracias. Se coordina mucho con lo que dijo al último el compañero. Miguel. Y yo lo que entiendo que si no existe el mal, ¿cómo vamos a crecer? Él nos da libre albedrío, que eso determina nuestra libertad que nos da. O sea, nos da todo. Y de ahí nosotros vamos a elegir. De ahí, y a veces nuestras elecciones son buenas, a veces no son buenas, ¿no? Pero así estamos aprendiendo. Y como dice el compañero, todos son enseñanzas y sí nos tenemos que sentar para asimilar qué quiere que nosotros aprendamos de esa
de eso que nos estamos enfrentando, lo que sea, ¿no? Y nos permite ir creciendo, entendiendo. No lo vamos a entender porque Él es perfecto. Ahorita por lo que entendí, el diablo es el imperfecto, ¿no? Él es el 666, es el totalmente imperfecto y nosotros somos, Dios es el perfecto. ¿Cuándo lo vamos a entender? Pues no, vamos a poder captar algunas cosas de acuerdo a nuestra historia y nuestra evolución que vamos a tener para crecer, crecer. Y todos venimos, aquí es nuestra escuela, venimos a crecer y aprender de, y cada quien va a tomar, ahora sí, y como dice el compañero, pues a veces no entendemos y volvemos a caer en el mismo hoyo nosotros por tontos, ¿no? Pero pues de ahí, ¿por qué? Hay que sentarse y decir, ¿por qué caí otra vez? Y ir creciendo. Y en eso radica nuestra libertad. ¿No? Si todo fuera bueno, pues no creceríamos nunca, ¿no? Pues qué aburrido, ¿no? También, ¿no? Y eso es lo que quería Bravo, decir. bravo. Gracias. Muy bien, muy sabrosa reflexión.